Se puede proyectar. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Continuando el tema de bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Ya vimos, estamos en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida. Vimos lo que era los pacientes con insuficiencia cardíaca posinfarto, la evidencia, y los pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica asintomática. A continuación vamos a ver los estudios que evidencian la eficacia de estos medicamentos en disfunción sistólica sintomática, específicamente los IECA. Aquí tenemos tres estudios: el SOP tratamiento, ya vimos el SOP prevention, BEHAVE 2 y consensus. ¿Sí? El SOP tratamiento fue un estudio reportado en New England Journal del 95 de 2.500 pacientes hipertensos que tenían disfunción sistólica, fracción de eyección menor de 35, sintomáticos, o sea, clase funcional 2, 3. ¿Sí? Se intervino con, se autorizaron estos pacientes con enalapril versus placebo. Como es de la época del 91, apenas se estaban metiendo los betabloqueadores, entonces aquí todavía los betabloqueadores apenas están recibiendo el 8%. A 4 años se evaluó estos objetivos más importantes: la mortalidad global como objetivo primario, la mortalidad y hospitalización por falla y la hospitalización por falla cardíaca. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, recordar esto, que en este estudio apenas un 8% de los pacientes recibieron, ¿sí? Recibieron el betabloqueador, y un 100% lógicamente estaban recibiendo enalapril, ¿sí? Los resultados de este estudio mostraron que los pacientes con fracción de eyección menor de 35%, clase funcional 2, enalapril reduce la mortalidad global en un 16%, estadísticamente significativo. Igual que los estudios previos que yo he nombrado, la mayor supervivencia se observó en el grupo de pacientes que tenían una fracción de eyección mucho más baja. Entonces aquí vemos la gráfica mostrando la curva, cómo se difiere. A partir de los 3 meses empezó a separarse la curva, mostrando una eficacia durante todo el seguimiento, con una reducción de la mortalidad del 16%. Y la supervivencia, como vemos aquí, pues fue mayor en aquellos pacientes que tuvieron una fracción de eyección por debajo del 30%. Tuvieron mayor supervivencia. El siguiente estudio fue el BEHAVE, el BEHAVE 2, ¿sí? Que fue un estudio que fue sacado en la New England del 91, con el objetivo de demostrar que el enalapril versus vasodilatadores tipo dinitrato isosorbide más hidralazina en pacientes con clase funcional 2-3 era eficaz en reducir el principal objetivo, que era la mortalidad global. ¿Sí? Aquí entonces se compara enalapril versus lo que se estaba manejando en esa época, que eran los vasodilatadores de precarga y poscarga, o sea, dinitrato isosorbide más hidralazina. ¿Qué demostró este estudio? Que el enalapril es mucho mejor que estos vasodilatadores en reducir la mortalidad global
y lo redujo durante el seguimiento de 2 años en un 23%. Algo interesante es que durante este estudio se demostró que la eficacia de este inhibidor de la ECA era mucho mayor en aquellos pacientes que tenían raza caucásica, ¿sí? Versus los pacientes que estaban recibiendo vasodilatadores tipo dinitrato isosorbide, aciralacina, cuyos pacientes con mejor respuesta fue los de la raza afroamericana. Advierto que en este estudio, ¿sí?, los pacientes tenían el 70% eran de raza caucásica y el 30% de este estudio eran de raza afroamericana, ¿sí? Entonces aquí vemos la supervivencia mayor con el enalapril versus el vasodilatador, reducción de la mortalidad en 23%. Y en esta gráfica estamos viendo dos curvas que difieren. La primera es la de los pacientes afroamericanos, donde se observa una diferencia no estadísticamente significativa a favor del vasodilatador, tipo dinitrato isosorbide, hidrolazina, esto en el grupo de los afroamericanos. En cambio, en el grupo de la raza caucásica, con un 70% de la población estudiada, la reducción de la mortalidad fue del 39%, ¿sí?, en este subgrupo de pacientes a favor del enalapril. Después viene el estudio consensus, pues en este enfoque, pero este realmente fue el primer estudio de los inhibidores de ECA en falla cardíaca. Pues miren aquí la fecha en que fue editada, en 1987. Igualmente fue un estudio randomizado de un grupo pequeño de pacientes, 250 pacientes con falla cardíaca severa, ¿sí?, severa. Aquí se intervino en dos brazos, enalapril versus placebo, y su seguimiento se hizo a los 6 y a los 12 meses. El objetivo más importante estudiado en este fue la mortalidad global, y esta se redujo en un 27%, ¿sí? Promedio, ¿no? El promedio general, ¿sí?, del 27%. Entonces aquí vemos que la mortalidad se va reduciendo, ¿sí?, se va reduciendo hasta tener un promedio del 27% en los 12 meses, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, aquí está lo que habíamos visto ayer. Aquí está la reducción de la mortalidad global en aquellos pacientes que tenían clase funcional 1, mientras que los de clase funcional 4, la reducción fue mucho más marcada. Y la reducción de los pacientes con clase funcional 2-3 estaba entre 16 y 23%. A mayor clase funcional, mayor costo efectivo es el estudio. Ahora, ¿qué estudios hay de los ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Pues hay varios, pero básicamente resalto dos: el estudio Valheim y el CHAR alternativo. Estos dos estudios aparecen entre el 2001 y el 2003, ¿sí? Pacientes con falla cardíaca, clase funcional 1-3, o sea, asintomático, sintomático, y en el CHAR alternativo eran sintomáticos, clase 2-3, ¿sí? La fracción de eyección en ambos grupos era menor del 40%. Un buen grupo de estudios, aquí 5.000 pacientes, aquí 2.000 pacientes, promedio a 2 años de seguimiento, cuyo objetivo primario fue la evaluación de la mortalidad global, ¿sí? En el Valheim se estudió, fue un estudio diseñado para demostrar que valsartán, ¿sí?, era eficaz en reducir estos resultados de Valheim comparándolo con valsartán, comparándolo con placebo, o incluso
en los subgrupos que vamos a ver ahora, comparándolo con la asociación del betabloqueador inhibidor de ECA. ¿Sí? En promedio, en este Valheim se utilizó la mayoría de los pacientes, 93% recibieron un IECA asociado, ¿sí? Y un 35% recibió betabloqueador. Aquí vamos a dar diferencia entre los que no recibieron IECA, los que recibieron honor IECA o betabloqueador. ¿Sí? Los resultados del Valheim son interesantes. A nivel global, básicamente los resultados mostraron que no fue estadísticamente significativo. La reducción de la mortalidad tuvo un efecto muy neutro con una P no significativa. Lo que sí demostró fue una reducción del 24% en la hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca y reducción del 35% en la aparición de nuevos casos de fibrilación auricular. Un 30% de los pacientes ya tenían antecedentes de FA. En el chart alternativo igualmente se evaluó la mortalidad, ¿sí? Y aquí fue estudiado básicamente el candesartán versus placebo, ¿cierto? Lógicamente eran pacientes, como su nombre, alternativo a qué, al IECA, o sea, eran pacientes que no podían o estaba contraindicado el uso de IECA, o sea que ellos no podían recibir IECA. Un 55% recibió betabloqueador. ¿Sí? Sobre la mortalidad global, los resultados no fueron significativos, o sea, los ARA2 no reducen la mortalidad global en términos de eficacia, y cuando los comparo con los IECA, pues los IECA sí demostraron reducción de mortalidad global, cosa que no demostraron los ARA2. En el chart alternativo sí hubo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que lo vemos en un 20 y en un 39%. Ese es el resumen de lo que fueron estos dos estudios. Entonces, específicamente hablando del Valheim, ¿sí? Un estudio, como ya decía ahora, que fue editado en la revista de New England Journal del 2001. El propósito, demostrar si valsartán reducía la mortalidad. Ya vimos que no, ¿sí? 5.000 pacientes fueron evaluados que tenían insuficiencia cardíaca estable, clase infuncional 1-2, sintomáticos asintomáticos, con fracción de eyección reducida. ¿Sí? Eso es lo que ahorita decíamos que un pequeño porcentaje de pacientes tenían fibrilación auricular. Entonces se comparó valsartán versus placebo, así fueron los dos grupos de intervención. No olvidar lo que ya había dicho, el 93% de estos pacientes estaban recibiendo IECA y solo un pequeño subgrupo de pacientes no recibían IECA. ¿Y por qué lo digo? Porque en el análisis de este Valheim, este pequeño subgrupo de pacientes que no recibieron IECA, pues los resultados fueron más favorables en la reducción de la mortalidad global. ¿Sí? El seguimiento promedio fue a 2 años, no olviden esto. ¿Sí? Eran pacientes que estaban recibiendo, el 93% estaban recibiendo IECA, ¿sí? Y o betabloqueador. Entonces, ¿cuál fue el objetivo primario? Pues era saber si podía reducir la mortalidad global. Eso fue el objetivo primario, con los otros objetivos. Entonces, dentro de los resultados cardiovasculares, ¿sí? ¿Qué se observó? Que la mortalidad global, o sea, muerte por cualquier causa, no fue estadísticamente significativa, tuvo un efecto muy neutro, ¿sí? Y sí se observaron reducción de hospitalización por empeoramiento de la falla, como habíamos dicho, una reducción del 24%, y una reducción en el riesgo de aparición de fibrilación auricular en un 35%. Aquí lo vemos, los resultados cardiovasculares del estudio Valheim.
Entonces el objetivo primario no se cumplió, ¿sí? Pero sí logró reducir, por ejemplo, lo que había dicho ahorita, las hospitalizaciones por falla cardíaca y el riesgo de aparición de fibrilación auricular. Ese fue el PALHAVE en términos globales. Ahora, habíamos dicho que el 93% de los pacientes recibían IECA, y de estos, aquellos que recibieron IECA más beta bloqueador, ¿sí?, tuvieron un incremento de la mortalidad, ¿sí? Observen eso, un incremento de la mortalidad, es decir, los resultados fueron más favorables por el placebo. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces se pregunta en ese estudio, y esta es una de las conclusiones de que ese bloqueo excesivo puede ser perjudicial para los pacientes. Esta es una de las razones igual que explica por qué uno no debe combinar un IECA con un ARA2. Ahora, ese pequeño grupo de pacientes que no recibió IECA, se encontró una reducción, en blanco está, una reducción de la mortalidad, una tendencia a la reducción de la mortalidad. Ahí pues tienen un análisis completo de eso. Entonces, finalmente, como conclusión, no se encontró diferencia entre valsartán y placebo respecto a la mortalidad global, que era el objetivo primario. Sí, hubo diferencias en la mortalidad global, ¿sí?, en cuanto a el grupo de pacientes que recibió IECA y aquellos que no lo recibieron. El grupo que no recibió IECA obtuvo mayor beneficio, ¿sí? Entonces, para esa época, los resultados del PALHAVE, ¿sí?, igualmente, y todavía está vigente, es que los resultados de este estudio no alteran la recomendación de considerar los IECA como primera línea en todos los pacientes con falla y fracción de eyección, ¿sí? O sea que todavía pues no analicé la tolerancia, pero pues es un fármaco bien tolerado. Igualmente por eso se recomienda ofrecer un ARA2 a aquellos pacientes que tienen IECA. Por último estaría el estudio de CHAR alternativo, que aparece en la revista Lancet del 2003, ¿sí? ¿Y cuál es el CHAR alternativo? De todo ese grupo grande, global del estudio CHAR, hay un subgrupo de pacientes que incluyen aquí en el estudio de CHAR alternativo. ¿Y por qué alternativo? Porque eran pacientes que no toleraban los IECA, ¿sí? De los 8.000 pacientes globales se seleccionaron 2.028 pacientes para coger esta rama de estudio, ¿sí? Y se comparó candesartán versus placebo. De estos, el 55% estaban tomando beta bloqueador. Veamos acá. Entonces está el 55% tomando beta bloqueador, y lógicamente este fue un estudio con candesartán 100%. Y apenas un 24% de estos pacientes estaban recibiendo espironolactona. O sea que es un estudio que en un buen porcentaje de pacientes recibían beta bloqueador y antialdosterónicos. Los resultados más importantes. El objetivo primario, la mortalidad global, ¿sí? Igual con el PALHAVE, no hubo una reducción de la mortalidad, el efecto fue muy neutro, no significativo, ¿sí? En cambio, sí, una reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por falla, ¿sí? 20 y un 39% con una P significativa. Entonces aquí están los resultados. Reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización, que son las dos variables que yo he escrito. Entonces, si miro, entre todas las causas de mortalidad de todo el estudio global del CHAR, vemos que ninguno de estos se acerca o tiene una P significativa o un cociente, un radio cociente que indique que sea efectivo. Aquí el resultado es con una reducción aparentemente del 11%, pero con un
índice de confianza que se acerca a 1, como quien dice, el efecto fue neutro y no fue significativo. De manera que esta reducción del estudio CHART del 15% fue estadísticamente no significativo en cuanto a reducción de la mortalidad global, ¿sí? Ahora, sí logró reducir hospitalizaciones, como lo en el estudio CHART, con un índice de confianza muy aceptable de reducción del 39%, comparándolo con los otros estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones de esto? Pues que el candesartán fue bien tolerado, ¿sí? Y que no tuvo efectos importantes, ¿sí? Es decir, independientemente de la intolerancia a los IECA, el candesartán fue una droga bien tolerada. Y en aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, que son intolerantes a los IECA, añadir candesartán reduce ingresos hospitalarios y empeoramiento de la falla, pero no reduce mortalidad, ¿sí? Esa es la conclusión de ese estudio. Esto es toda la evidencia de los usos de estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces viene el manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media o en este caso preservada, ¿sí? Que es el enfoque más importante. Como habíamos dicho, hasta la fecha no se ha demostrado que algún tratamiento reduzca la mortalidad en este grupo de pacientes, ¿sí? ¿Y qué dicen las guías 2016, las guías europeas, respecto a estos dos grupos de medicamentos? En cuanto al tratamiento, el efecto que tiene el tratamiento sobre los síntomas en estos pacientes, ¿sí? Solo el candesartán demostró una mejoría de la clase funcional, ¿sí? Es como la conclusión. 2. ¿Reducen hospitalización? Sí. ¿Cuál? En este caso vemos que el candesartán reduce las hospitalizaciones por falla, ¿sí? Y el perindropil, como ya habíamos comentado por atrás, lo vamos a comentar, perdón, por aquí adelante, reduce hospitalización por falla, pero a 1 año de seguimiento, ¿sí? Y en cuanto a la mortalidad, no, ninguno de los dos. Los estudios sobre IECA y ARA12 en pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica no han demostrado reducción de mortalidad. ¿Qué dicen las recomendaciones, ¿sí?, de la Doctor, Asociación Europea de Cardiología del 2019? Señor. tengo una pregunta, es que los IECA y ARA2 ayudan en aumentando la función diastólica en el corazón, entonces, pues, ¿por qué no ayudan, pues, mejorando la mortalidad en esos pacientes que tienen Porque el los estudios lo aumento? demostraron, ¿sí? En teoría mejoran la función diastólica, en teoría. Es como decir usted los betabloqueadores, en teoría los betabloqueadores son muy buenos para mejorar el llenado diastólico, ¿sí? Y la función diastólica, y de hecho no lo hicieron, ¿sí? Como usted vio en los estudios como el CENIOS, el estudio japonés JDHF, estos estudios no demostraron evidencia, ¿sí? Ninguna. De hecho, para el 2019, el año pasado, que son digamos, las recomendaciones más recientes que hay de falla cardíaca por encima de cualquier recomendación de la 2017 de Colombia, no hay ninguna evidencia que lo demuestre, por eso no hay ninguna recomendación en este grupo de pacientes, ¿sí? Así yo puedo resumir en esta tablita que voy a mostrar a continuación por qué los IECA y los ARA2 son tan efectivos de reducir la mortalidad y la mortalidad cardiovascular y la hospitalización en falla en pacientes con fracción de eyección reducida. No así en pacientes con fracción de eyección media reservada, o sea, son eficaces, pero esto no.
Y aquí lo vemos como un recorderis a lo que yo les voy a mostrar. Este fue un estudio hecho con perindropil, que es el PEP, ¿sí? CHF. Este es el char preservado con gas de sartán, y este es un estudio con ARA2, que es el iPreserve. Ninguno de estos estudios, de estos tres estudios, demostró reducción de la morbimortalidad en estos pacientes. ¿Sí? De hecho, por acá hay un estudio interesante, que es el Paragon, que es la comparación de un ARNI, que es el sacubitril valsartán, versus un ARA2, que es el valsartán. En este estudio, ¿sí?, en pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, no hubo una reducción estadísticamente significativa, ¿sí?, de la reducción de la mortalidad, ¿sí?, en este caso de hospitalizaciones por falla y muerte de origen cardiovascular. Esta tabla lo resume todo, ¿sí? Espero que le paren bola a esta tablita porque no aparece en ninguna parte. Esto es digámoslo, como el consenso de todo lo que yo les hablé a cada uno de ustedes, ¿sí? Este es el digitálico en el estudio drug ancillary. Como observan, tiene un HR de 0,82, ¿sí? Y el intervalo de confianza me está señalando que no es estadísticamente significativo. Lo mismo aparece con el estudio de Nebivolol, ¿sí?, el Optimis, que también fue comparando beta-bloqueador o no beta-bloqueador, o este que fue el estudio japonés. Estos tres que aparecen aquí, que son beta-bloqueadores, tampoco demostraron reducción de la mortalidad. El que más se acerca es este, dar o no beta-bloqueador, y que demostró que dar beta-bloqueador no reduce estadísticamente significativo la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por falla, que fueron los objetivos primarios. Y si miramos en el TopCat a nivel general, podemos ver lo mismo. Recuerde que el TopCat fue un estudio hecho con un ARA2, y que demostró que el resultado global, que fue americanos y los rusos y Georgia, los resultados globales fueron que no hubo una reducción de la mortalidad significativa. Y aquí aparecen los estudios que voy a montar, el PEP, iPreserve y el CHA-Preserve, que fueron con los ARA2. Ninguno de estos demostró reducción de la mortalidad. De hecho, por aquí aparece un estudio, que es con el que nombré ahorita, finalmente, que es el que yo voy a hablar mañana, con el ARNI, que demostró también una reducción, pero no hubo una reducción de la mortalidad cardiovascular de hospitalización estadísticamente significativa. O sea, hasta la fecha no hay ningún estudio que haya demostrado reducción de la morbimortalidad, o sea, mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla. Lo mismo, podemos hablar de la mortalidad global o por cualquier causa, mortalidad total, ¿sí? No hay ningún estudio que lo demuestre, ¿sí? Todos, como lo ven aquí, tienen un intervalo de confianza que no es estadísticamente significativo. Lo mismo ocurre con la mortalidad cardiovascular. Bueno, ustedes todos se pasan de uno, el intervalo de confianza. Ningún estudio ha mostrado reducción de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y de estos, solo si ustedes miran acá, en el TopCat, hubo una reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿sí?, en este grupo de estudios con el ARA2, así como que sea significativo. Entonces, la evidencia clínica de estos bloqueantes del sistema de renina-angiotensina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada está dada por tres estudios importantes. El PEP-CHF, que fue evaluado el perindropil, el CHAR preservado, que es con gas de sartán, y el iPreserve, que fue con el de sartán. Si ustedes miran, la variable combinada primaria fue esta, la mortalidad más hospitalización por falla, ya sea mortalidad global o mortalidad cardiovascular.
Y los resultados de esto son desalentadores. Ninguno demostró reducción de la mortalidad. Y como lo vemos acá, ninguno redujo en forma significativa las otras variables que ya había aumentado: mortalidad global, cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es como el resumen de lo que voy a comentar a continuación. El primero fue el PEP, ¿sí? que encontramos en el PEP como algo interesante que yo nombraba, que sí mostró reducción de empeoramiento de la falla al año de seguimiento, una reducción del 37%, muy significativa, pero que durante todo el seguimiento, que fue de 2.5 años, esta reducción se perdió. Entonces ese fue el estudio PEP, ¿cierto? Que se hizo con perintropil, ¿sí? Con seguimiento a 2.5 años promedio, cuyo objetivo primario no se cumplió. La mortalidad por todas las causas a las hospitalizaciones cardiovasculares de todo el seguimiento no fue significativo. Lo mismo pasó con la mortalidad global, tampoco fue significativo, ¿sí? Lo mismo ocurrió con la mortalidad cardiovascular. Y finalmente, las hospitalizaciones por falla. Sí, hubo una reducción del 37% desde el primer año de seguimiento, pero durante todo el seguimiento esta reducción de hospitalización se perdió, ¿sí? Entonces, por eso se dice en algunas guías que el Caldesartán, ¿sí?, a un año de seguimiento podría reducir las hospitalizaciones, pero solo a un año de seguimiento. Aquí lo vemos, el objetivo de la hospitalización por falla a un año de seguimiento, con unos resultados favorables, pero solo al año de seguimiento y no más. Es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? ¿Okay? Pero el resultado global fue este. Entonces, objetivo primario no se cumple. 2. La mortalidad global tampoco se cumplió, ¿sí? La mortalidad cardiovascular no se cumple con el perintropil. Y a largo plazo, durante todo el seguimiento, no hubo una reducción de la hospitalización por falla, ¿sí? ¿Voy bien? Sí, doctor. Entonces nos quedan los otros dos estudios, ¿sí? Con los árados en este grupo de pacientes, el CHAR-Preserve y el AI-Preserve. También desalentadora en ese sentido. En este ya habíamos dicho que se evaluó Caldesartán y el Irbesartán, ¿sí? La variable combinada primaria fue esta, la que ya les decía, la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por falla. En este caso fue la mortalidad global, aquí cardiovascular, pero más o menos lo mismo. ¿Y qué nos está diciendo? No redujo objetivo primario. Tampoco redujo las otras variables de mortalidad global, cardiovascular y hospitalizaciones por falla. Creo que con eso dije todo, ¿sí? Ahora, ese chart también mostró algo de reducción interesante, ¿sí? Y es que esta internación por falla se acerca a este intervalo a 1, aunque estadísticamente no es significativo, la P es menor de 0,5. O sea que un número de pacientes que recibieron Caldesartán, ¿sí?, fue reducido en cuanto a la hospitalización por falla, pero pues si nos vamos a ser estrictos con esta palabra, pues esto quiere decir que no fue significativo el resultado, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, ¿sí? No reduce mortalidad cardiovascularización por falla, no reduce mortalidad cardiovascular, no mejora, no reducen la hospitalización por empeoramiento de la falla, ¿sí? Y lo mismo ocurrió con el Irbesartán, ¿sí? Tampoco lo hizo, ¿sí? De manera que los IECA y los ARA2, ¿sí?, podrían ser una opción de manejo en el paciente con falla cardíaca diastólica, pero
básicamente para aquel paciente que cumple el objetivo, y es que es controlar muy bien su hipertensión arterial, reducir el riesgo de la aparición de fibrilación auricular en este grupo de pacientes, porque la fibrilación conduce a una disfunción diastólica, pero no tiene impacto en los estudios que lo han demostrado en la reducción de los resultados cardiovasculares con las variables gruesas que hemos analizado. ¿Se puede usar? Claro que sí. Si yo tengo un paciente hipertenso, seguramente el paciente tendrá algún grado de disfunción diastólica y mejorará la función diastólica, pero no tiene impacto, ¿sí?, en ese sentido. ¿Yo? ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno. A continuación vamos a ver los inhibidores de los canales o de las corrientes FONI y F. En este caso específico vamos a hablar de la ivabradina, ¿sí? Perdón que yo pase por acá porque yo tenía un error. Ya, sí. Esto. De la ivabradina, ¿sí?, que tiene múltiples usos, entre otros la falla cardíaca, en angina estable crónica, o sea, en cardiopatía isquémica estable, y en algún tipo de arritmia que lo vamos a ver esta semanita, la otra semana, perdón, que son como fármacos antiarrítmicos en taquicardias sinusales inapropiadas. Este medicamento tiene un mecanismo de acción muy interesante, y es que es un bradicardiazante ultra selectivo. ¿Y por qué selectivo? Porque actúa básicamente en el nodo sinusal, que tiene un potencial de acción de respuesta lenta. Y como buen potencial de acción de respuesta lenta, tiene una pendiente de despolarización diastólica muy inclinadita. Y este hace que se incline más, es decir, reduce los impulsos, ¿sí?, del nodo sinusal, o sea, reduce la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque inhibe selectivamente y específicamente esta corriente IF, que es propia del nodo sinusal. No hay más, ¿sí?, a nivel cardíaco, ¿sí? Recuerde que este canal IF pertenece a los canales HCN, y estos canales HCN pueden estar presentes en otros tejidos, en otros órganos como la retina, etc. Pero los canales HCN, específicamente HCN4, están localizados aquí, en el nodo sinusal. Un recuerdo de la fisiología. Entonces, este medicamento inhibe específicamente la corriente, ¿sí?, que hay aquí, despolarizante, IF, en las células marcapasos, o sea, en el nodo sinusal, ¿sí? Y cuando este medicamento ocupa este canal, lo inhibe. De manera que va a disminuir la corriente de sodio y potasio que ingresa al interior de la célula nodal, disminuyendo la despolarización diastólica, o sea, disminuyendo la frecuencia de impulsos del nodo sinusal. Entonces, este medicamento reduce, disminuye, pero no bloquea totalmente la actividad del marcapaso sinusal. Y de esa manera reduce exclusivamente la frecuencia cardíaca, reduce el automatismo, ¿sí?, sin producir otros efectos electrofisiológicos. O sea, no va a afectar, ¿sí?, la conducción del nodo AB. Por eso no tiene efectos dromotrópicos, como lo vemos acá. No tiene efectos dromotrópicos. ¿Ok? No va a alterar ningún parámetro electrocardiográfico, no prolonga el intervalo PR ni ninguna otra cosa.
y tiene efectos cardiovasculares importantes, o sea, no modifica la presión arterial. ¿Sí? Este medicamento es una alternativa terapéutica en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que no toleran, ¿sí?, beta bloqueadores en el paciente falla. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda asociar. Sí, se puede asociar con un beta bloqueador. ¿Sí? Y solo es eficaz para reducir la frecuencia cardíaca en pacientes con ritmo sinusal. Ojo con la palabra, ritmo sinusal. ¿Sí? ¿Y cuánto lo reduce? En promedio lo que hace un beta bloqueador, 5 a 10 latidos por minuto. Adicionalmente reduce el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Sí? ¿Ok? Ya decíamos ahora que carece de efectos dromotrópicos, no tiene otros efectos electrofisiológicos, no afecta el inotropismo, o sea, no afectan la contractilidad, no afectan el lusotropismo, no alteran la relajación, mejoran la perfusión coronaria cardíaca, preserva la función y la estructura del ventrículo, es decir, evita el remodelamiento cardíaco. De manera resumida, ¿sí?, básicamente este medicamento reduce exclusivamente la frecuencia cardíaca, ¿sí?, por tener este efecto selectivo y específico sobre este nodo, sin alterar otros parámetros fisiológicos, preservando la contractilidad. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, estos medicamentos pueden prolongar la diástole y respetar la relajación ventricular. ¿Sí? Preserva la presión sanguínea, respeta la vasodilatación coronaria. ¿Sí? Aquí lo decíamos, todos estos efectos mantienen alterada la conducción AB, no altera la repolarización, ¿sí?, preserva la contractilidad, no afecta ni el flujo ni la presión sanguínea, o sea, no produce caída de presión arterial. Es el único bradicardizante que no tiene efecto inotrópico negativo, a diferencia, por ejemplo, de los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores podrían tener un efecto inotrópico. Ahora, el grado de bloqueo de este medicamento sobre el nodo sinusal depende de la frecuencia. Por eso, a mayor frecuencia cardíaca, ¿sí?, mayor actividad de esta ibabradina, o sea, más canales estarán abiertos, ¿sí?, entonces la ibabradina producirá mayor bloqueo. En cambio, a frecuencias cardíacas bajitas, los canales abiertos son menores y esto va a producir menor bloqueo de este canal. En otras palabras, ¿sí?, la frecuencia cardíaca elevada hará que este medicamento tenga mayor selectividad, de más frecuencia, mayor acción de este medicamento. Por eso, siempre que se vaya a administrar, se debe administrar al paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, con ritmo sinusal y que tenga una frecuencia cardíaca mayor, mínimo de 70 o más latidos por minuto. Es una condición para administrar este medicamento. Decíamos que es muy selectivo a frecuencias cardíacas altas. O sea, Doctor, señor, o sea que no entendía, o sea, el paciente si está taquicárdico, ¿es mejor darle ibabradina o es mejor darle cuando está en normal, con la oh, frecuencia cuando normal? tenga frecuencias cardíacas por encima de 70 y entre más alta sea la frecuencia, mayor efecto va a tener la ibabradina. ¿Sí? Por eso es que es selectivo a frecuencias cardíacas altas. ¿Sí? O sea, es Eso es mejor algo. cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas altas. Entonces si usted está mirando la guía, se dio cuenta que eso está ahí. Dice, condición para administrar ibabradina, frecuencia cardíaca por encima de 70, hágale. Y no responde a la terapia óptima, es decir, ahí acabarador más beta-bloqueador más A, le puede dar esta. O sea que este es un medicamento que bloquea dependientemente de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Gracias, doctor. Ahora, ¿por qué le voy a dar este medicamento?
¿Será que reduciendo la frecuencia cardíaca modifico el pronóstico del paciente con falla cardíaca? La respuesta es sí. Cuando vimos beta-bloqueadores veíamos que el incremento de la frecuencia cardíaca se asocia con muchos efectos deleterios, entre otros, el desarrollo de falla cardíaca, el incremento de la mortalidad cardiovascular y el incremento de hospitalización por falla. ¿Sí? Entonces, dar un medicamento como este, reduciendo la frecuencia cardíaca, se va a bloquear todos estos efectos deleterios que produce el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿El efecto es sumativo o el efecto es independiente de los beta-bloqueadores? ¿Sí? Aquí vemos dos tablitas que comparan el uso solo de ibradina y el uso de ibradina más beta-bloqueador. ¿Se modifica el efecto? No. ¿Sí? Independiente del paciente tratado con beta-bloqueador, la ibradina produce una reducción de la frecuencia cardíaca entre más acelerada esté. El efecto es más selectivo. Cuando administramos este medicamento, básicamente la absorción es rápida, completa, ¿sí? Con una media promedio de 11 horas, por eso la administra cada 12 horas. Este es un medicamento que se metaboliza en hígado, básicamente por el CYP3A4. Es sustrato del CYP3A4, es lo que quiere decir. O sea, es sustrato de fármacos cuando se dan concomitantemente que puedan inhibir esta enzima, pero tiene poca afinidad por esta citocromo, CYP3A4, o sea, no ejerce un efecto estimulante inhibidor, pero es sustrato de esta enzima, de este citocromo CYP3A4. ¿Sí? Esto es lo importante. ¿Y por qué es importante? Por su interacción. ¿Sí? Entonces, si yo le doy un inhibidor del CYP3A4, como este sustrato de esta citocromo, entonces medicamentos que inhiban la actividad de esta CYP3A4, como los antimicóticos, macrólidos, inhibidores de proteasa, que ya hemos analizado esto, pues van a aumentar las concentraciones de ibradina y puede este medicamento producir signos de toxicidad. Pero en términos generales, este medicamento es un medicamento que puede combinarse con muchos medicamentos. Por ejemplo, en falla cardíaca yo le puedo combinar con un IECA y ARA2. Y le puedo combinar, por ejemplo, con un beta bloqueador. Y le puedo combinar con un ARB, ¿sí? Sin que produzca efectos de interacción farmacológica interesantes. ¿Sí? Digitálicos, diuréticos, no tiene interacción con ellos. ¿Cuáles los principales efectos adversos de este medicamento? Los más frecuentes son los síntomas visuales, ¿sí? De ellos fospenos y visión borrosa. ¿Puede producir trastornos cardíacos? Sí, menos frecuente que los síntomas visuales, como bradicardia que puede ser sintomática, bloqueos auriculoventriculares de primer grado y extrasístoles ventriculares, muy frecuentes, y síntomas neurológicos como cefalea y vértigo. Y aún menos frecuentes, otras manifestaciones cardíacas como extrasístoles supraventriculares y fibrilación auricular. ¿Sí? Fibrilación auricular. Dentro de los síntomas visuales, los más frecuentes son los fosfenos. Mira aquí, 10%. Este es el síntoma adverso más frecuente de la ibradina. ¿Sí? Le sigue la visión borrosa. En estos pacientes con síntomas visuales pueden aparecer entre el 10-15% de los pacientes y es dosis dependiente. Por eso dosis se administra inicialmente, dosis baja, 2,5 miligramos días, vamos subiendo a 5 miligramos hasta una dosis máxima de 7,5 miligramos. Los fosfenos es la reacción adversa más frecuente. ¿Y por qué aparecen fosfenos? Porque es que este medicamento también puede inhibir
los canales HCN presentes en la retina, que son los HC1 y HCN2, ¿sí? La visión borrosa, sí, generalmente es otro efecto adverso, menos frecuente, ¿verdad? Unas 10 veces menos frecuente, ¿sí? Pueden aparecer. Los otros efectos cardíacos frecuentes puede ser la bradicardia. Aparecen en el 2/5 de los pacientes, dosis dependiente, ¿sí? El bloqueo B y las extrasistorias, como ya habíamos dicho. Precauciones. Entonces, básicamente, debemos tener precauciones en el paciente con insuficiencia cardíaca grave, o sea, clasificación 4 de la NIJA. En estos pacientes no hay un estudio que diga es adecuado en estos. El único estudio que tenemos a mano interesante es el CHIP, y el CHIP solamente el 4% de los pacientes fueron evaluados con esta clasificación, ¿sí? También no se debe administrar en aquellos pacientes que hacen una exacerbación de la falla cardíaca, ¿sí? Con frecuencias cardíacas bajas, menores de 50. De hecho, está indicado solo cuando el paciente tiene frecuencias por encima de 70 latidos por minuto, o que tengan un bloqueo AB de segundo o tercer grado, ¿sí? Que tengan disfunción hepática moderada, que tengan antecedentes de retinopatía, y tener en cuenta las interacciones de fármacos como la midazolam, que puede prolongar el intervalo de ajuste, y aquellos medicamentos que aumentan la concentración sérica de este fármaco, como son los inhibidores del CYP3A4. Definitivamente está contraindicado en embarazo y lactancia, en condiciones cardiovasculares inestables como la angina inestable y el síndrome coronario agudo. No está indicado. Está indicado en cardiopatía isquémica estable, o sea, en enfermedad arterial, la angina estable, no en estos, ¿cierto? También está contraindicado el paciente que tenga una FA, fibrilación auricular, que tenga disfunción hepática severa, o que tenga una enfermedad renal crónica avanzada, estadio 5, o sea, con tasas de filtración por debajo de 15 mililitros minuto. Contraindicado. ¿Cómo viene? Viene tableticas de 5 y de 7,5 miligramos. Así viene la presentación para administrar cada 24 horas. Su indicación más importante para lo que nos atañe hoy es el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, específicamente fracción de eyección reducida. Los resultados en pacientes con fracción de eyección preservada no son alentadores. También se usa en arritmias supraventriculares, taquicardia sinusal inapropiada. De hecho, es el medicamento actualmente más indicado para esto, junto con los beta-bloqueadores y el verapamilo, autistas de hidropiridina. Y también está indicado en cardiopatía isquémica, en enfermedad arterial coronaria. O sea, hay 3 indicaciones aprobadas para este medicamento: cardiopatía isquémica, específicamente enfermedad arterial coronaria estable, en taquicardias inapropiadas como la taquicardia sinusal inapropiada y en la insuficiencia cardíaca. Para el caso de la insuficiencia cardíaca, este medicamento fue aprobado por la FDA a partir del año 2011, ya más de 10 añitos de la aprobación de este uso. En falla cardíaca, siguiendo las recomendaciones de las guías europeas 2016, sin ninguna modificación en las recomendaciones de las guías europeas del 2019, ¿sí? Cuando aparecen, acuérdense que aparece a partir del 2011 en adelante, estos inhibidores de IGF y hacen parte del modelo de falla cardíaca neurohormonal. Específicamente, la ivabradina es un medicamento opcional, ¿sí? Alternativo, en ese sentido, que se puede añadir al manejo del tratamiento óptimo, ¿sí?
con medicamentos como los IECA, ARA2, beta bloqueadores y AR. Si el paciente todavía sigue sintomático, tiene ritmo sinusal, frecuencia cardíaca mayor de 70, este medicamento puede ser una opción. Así entonces, este medicamento ha demostrado la mayoría de estos objetivos, prolongan la sobrevida, reducen o retardan la progresión de la falla, ¿sí? Reducen las hospitalizaciones, mejoran los síntomas, etc. ¿A partir de qué momento lo damos? En aquel paciente que tiene síntomas, o sea, la clasificación funcional 2, 3, ¿sí? O sea, en ese paciente que tiene estadio C de la clasificación americana, que tiene una cardiopatía estructural con fracción de eyección reducida y está sintomático. ¿Por qué? Porque ofrece beneficios. Ya decía ahorita, añadido a la terapia, ¿sí?, óptima con IECA, AR, beta bloqueadores, etc. Entonces, ¿qué hace? Pues reducir las variables más importantes. Reduce el 18% del combinado muerte cardiovascular y hospitalización por falla. Reduce en un 26% el riesgo de mortalidad por falla. Reduce en un 26%, ¿sí?, el riesgo de hospitalización por empeoramiento de la falla, ¿sí? Eso es lo importante. Es decir, en estos pacientes que tienen frecuencia cardíaca con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, la pavradina tiene impacto en la reducción de las variables de resultados cardiovasculares. De hecho, una de las cosas interesantes que anoto aquí de lo que dicen las recomendaciones del 2019, si usted asocia IECA, al beta bloqueador, más AR, más ivabradina, ¿sí?, si usted utiliza estos medicamentos, puede reducir la mortalidad global versus placebo en un 58% y las hospitalizaciones por falla en un 42%. O sea, los efectos son sumativos. Para todos los pacientes, no. Recuerde que son pacientes que deben tener una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, una fracción de eyección menor del 35%. Que sean sintomáticos, clase funcional 2 o 3, que tengan ritmo sinusal, que tengan frecuencia cardíaca basal mayor de 70 latidos por hora y que no haya respondido pese al tratamiento óptimo, ya sea diuréticos, IECA-ARA2, beta bloqueador y AR. Esa es la condición. La ivabradina sí ha demostrado reducir la mortalidad, mejora los síntomas, puede prevenir el deterioro de la falla, pues claro, ya después lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces sí ha demostrado reducir mortalidad global. Lo vamos a ver en el estudio CHIP, que sumado a estos medicamentos reduce la mortalidad en un 10%, ¿sí? Reduce las hospitalizaciones por falla en un 26%. ¿Sí? ¿Por qué decía que sumado estos medicamentos? Si miramos este estudio, que fue el estudio más importante de la ivabradina, falla cardíaca sistólica, que es el CHIP del 2010, vemos que un buen porcentaje de estos pacientes, ¿sí?, estábamos hablando de la ivabradina, recibieron IECA o ARA2 en un 99%, lo mismo que beta bloqueadores cercano a un 90%. Recibieron AR en un 62%. Que mostró reducir la mortalidad global en un 10%, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, 90% recibieron promedio beta bloqueadores y lo mismo ocurrió con los IECA, ¿sí? ¿Qué dicen entonces las guías, ¿sí?, de la práctica clínica, las guías europeas respecto a la ivabradina? ¿Cuándo la voy a dar? Bueno, la tiene como otros tratamientos recomendados, no está dentro de ese grupo ABC. El ABC es el IECA, beta bloqueador y AR.
¿sí? Entonces es una opción para dar, o sea, debemos considerar, ¿sí?, agregar este medicamento, ¿sí?, pese a que los pacientes están recibiendo IECA, beta-bloqueador, ¿sí?, y AR. ¿Con qué objetivo? Reducir riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, que fueron los resultados más importantes del estudio CHIP. En pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida, que tienen ritmo sinusal y que tienen una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. ¿Se acuerdan todas las condiciones que yo puse para administrarla? ¿Se acuerdan? Así entonces tienen una recomendación clase 2A. Ok, ¿sí? Entonces, ¿esto basado en qué estudio? CHIP, que es la... Ahora, si miramos la guía, este es el algoritmo de manejo en esos pacientes con fracción de eyección reducida. Y miren dónde está situado la ivabradina. O sea que la primera línea de tratamiento consiste en darle IECA o ARA2 más beta bloqueador, ¿cierto? Vamos aumentando, titulamos las dosis hasta una dosis máxima tolerada con el objetivo terapéutico. ¿Sigue sintomático? Sí, entonces le agreguemos un AR. ¿Sigue sintomático? ¿Sí? ¿Sigue sintomático? Clase funcional 2. Sí, señor. Entonces, ¿está en ritmo sinusal? Sí, señor. ¿Tiene frecuencia cardíaca mayor latidos por minuto? Sí, señor. Se puede dar ivabradina con una clase de recomendación, la clase 2A. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, dice la guía, ¿para qué entonces le doy ivabradina? Para lo que demostró el estudio, CHIP, para reducir muerte cardiovascular y hospitalización por falla. En ese sentido está aumentando supervivencia. ¿Para quién? Ya sabemos, para aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida, menos de 35. Sintomáticos, clase 2, 3. ¿Sí? Porque el 4 aquí, así dice la guía hasta 4, pero 4 es una precaución que hay que tener muy en cuenta. En ritmo sinusal y que tenga frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos, ¿sí?, pese a que el paciente está recibiendo IECA, beta bloqueador y AR. La evidencia clínica está basada en este estudio, CHIP, del 2010. ¿Sí? El CHIP, que aquí lo resumo, ¿sí?, se estudió básicamente 97% eran pacientes con clase funcional 2, 3, apenas un pequeño por ciento de pacientes, 3, 4% tenían clase funcional 4, que estaban en ritmo sinusal y que tenían frecuencia cardíaca mayor de, ¿cuánto? De 70, doctor. Correcto. Fracción de eyección reducida. Mire el número de pacientes evaluados, fue muy alto, 6.500 y pico pacientes. ¿Cuál fue la intervención? Ivabradina versus placebo. Lógico, los pacientes no es que estaban tomando placebo, estaban tomando la terapia adicional del paciente en falla, que eran IECA, los diuréticos, los betabloqueadores, todo. Pero en vez de ivabradina estaban recibiendo placebo, este grupo, subgrupo. Te recuerden, buen porcentaje de pacientes tomaban, 90% promedio estaban tomando el beta-bloqueador e IECA y un 60% un antialdosterónico, o sea que los efectos se suman a los otros medicamentos, los resultados cardiovasculares. A 2.5 años, dando una dosis promedio, dosis terapéutica diana de 7,5 miligramos cada 12 horas, dependiendo de la edad, del peso, etc. Los resultados cardiovasculares en términos globales de estos 6.558 pacientes que tenían frecuencia cardíaca mayor de 70, mostraron que, sobre todo, reducción, miren aquí, de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla, que es el objetivo primario de la acá. Estadísticamente muy significativo. Y reducción de hospitalización por falla
en un 26% estadísticamente significativo. Y esos fueron los dos resultados cardiovasculares muy importantes. Ahora, de este grupo total, hay un grupo, mírenlo aquí, primero el estudio global fueron 6.558. De este grupo total, 4.150 pacientes tenían una frecuencia cardíaca mayor de 75. ¿Sí? Y ese paciente de ese grupo que tenía frecuencia cardíaca mayor de 75, miren los resultados cardiovasculares. Redujo todas las variables estudiadas, primarias y secundarias. Si lo comparan con el anterior, mire que este reduce la mortalidad cardiovascular hospitalización en un 18%, pero esta reducción fue mayor en este subgrupo de pacientes que tenían frecuencia cardíaca mayor de 75, 24%. También aquí redujo la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular y todavía redujo más las hospitalizaciones por falla, la redujo en un 30% comparando el 26% de estos pacientes globalmente. ¿Nos está diciendo algo este estudio? Sí, doctor. ¿Qué nos dice? La mayor frecuencia cardíaca, mejor impacto sobre las variables de mortalidad y hospitalización. Correcto, claro que sí. Y si usted observa las guías del 2016, mire que los resultados están basados a nivel global, y nos dice, para aquellos pacientes que tienen frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, para reducir el combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización y las hospitalizaciones por falla. Pero no tiene en cuenta, ¿sí?, los resultados de los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 75. Si yo comparo estas dos, este subgrupo de pacientes del total, pues veo que los resultados cardiovasculares son más eficaces. Miren aquí. Aquí la mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla se redujo en un 18%, pero en el subgrupo de pacientes que tenían frecuencia cardíaca mayor de 75, la reducción del riesgo cardiovascular fue mucho mayor, del 24%. Y aquí, mientras que reduce la hospitalización por falla en un 26%, aquí la reduce en un 30%. Y fuera de eso, también reduce estas variables, que es la mortalidad global y mortalidad cardiovascular. De manera que lo que se aplica a lo que yo les he dicho a ustedes, cadenas, ¿sí? Las guías no pueden alterar la condición pensante del médico. Si uno mira estas guías, pues es lógico pensar con lógica que estaría más indicado en aquel paciente que tenga frecuencia cardíaca mayor de 75 latidos por minuto, pese a que está recibiendo el talón. Entonces, el resumen de esta guía, ¿sí? Entonces, si miramos aquí, de toda la población total, pues miren lo que tuvo impacto en el objetivo primario, que fue la mortalidad global más hospitalizaciones por falla. Pero si lo comparo con el paciente que tenía frecuencia cardíaca mayor de 75 años, el objetivo primario se cumplió de una manera más eficaz, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones tiene este estudio? Pues, ¿a qué porcentaje o en qué tipo de población real debo aplicarse esta ibabradina en la práctica habitual? El estudio fue diseñado para pacientes con falla cardíaca, ¿qué? Sistólica, ¿de acuerdo? Fracción de eyección, ¿cuánto? Menor de 35. Eso. ¿Con ritmo? Sinusal. ¿Con frecuencia cardíaca? Mayor de 70, según las guías. 70, ¿sí? ¿Y con qué objetivo? ¿Reducir qué? Según las guías. Mortalidad. ¿El combinado de qué?
mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por falla. ¿Sí? ¿Este cumple con todos los pacientes en falla? No, no me está diciendo que era paciente con falla cardíaca diastólica. Es lo que yo les decía, que con función sistólica deprimida, o sea, con fracción de eyección reducida, sintomáticos, clase funcional 2-3, en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca mayor, pese a que no responden a la terapia óptima. Este grupo de pacientes constituye el 50% de todos los pacientes en general, porque recuerden que el 50% de los pacientes con falla cardíaca tiene disfunción diastólica. ¿Sí? Finalmente, la ivabradina es eficaz en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Sí? Igual que todos los otros medicamentos, ¿sí? Pues no cumple con esos objetivos. La pregunta es, si modificamos la frecuencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, ¿modificaríamos el pronóstico? No, vamos a ver. ¿Mejoramos la función diastólica? Sí y no. Para algunos parámetros podrían mejorar, pero otros no. Mejoramos la capacidad de ejercicio, reducimos los biomarcadores de estos pacientes, o sea, reducimos el NT-proBNP, sería una pregunta en cuestión a resolver. ¿Sí? Hasta ahora los resultados pronósticos son desfavorables. ¿Sí? Y solo hay un estudio, mírenlo acá, que valga la pena decirlo, de 2017, que es el estudio EDIFY, ¿sí? Donde se estudió ivabradina en pacientes con fracción de eyección preservada, con disfunción diastólica. Este estudio del 2017 evalúa si reduciendo la frecuencia cardíaca con ivabradina mejora función diastólica, capacidad de ejercicio, niveles plasmáticos de NT-proBNP, etc. en este grupo de pacientes. Mire que está evaluando parámetros hemodinámicos, no resultados cardiovasculares. Si yo cojo dos de estos cuatro parámetros, ¿sí? Por ejemplo, mejora la función diastólica cuando lo comparo con placebo. En este estudio se demostró que no hubo ningún cambio, ¿sí? A nivel ecocardiográfico, ¿sí? La relación E mayúscula E prima en ninguno de los dos grupos. Y dos, tampoco hubo cambios significativos en la reducción de los biomarcadores como la reducción del NT-proBNP. Tampoco hubo un cambio significativo. Conclusión, en pacientes con fracción de eyección preservada, la reducción de la frecuencia cardíaca con este medicamento no mejoró estos parámetros hemodinámicos, por lo cual no se apoya el uso de este medicamento en estos pacientes. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Creo que con esto le Doctor, respondí la pregunta tuya de que si mejoraba la función diastólica la ivabradina. ¿De acuerdo? No. doctor, doctor, ¿Alguna pregunta? doctor, yo tenía una pregunta. Bueno, voy a dar una introducción, unos 20 minuticos, acerca de estos fármacos que mañana terminamos de ver, que son los ARNI. ARNI es una sigla que significa inhibidor de neprilisina más un antagonista de los receptores de angiotensina. ¿Sí? Los ARNI o INRA también se llaman así.
Son aquellos fármacos en donde se combinan dos medicamentos, son los fármacos que se combinan dos medicamentos, valsartán más sacubitril. Y para entender esto hay que recordar un poquito la fisiología y recordar que el corazón es un órgano endocrino. Tiene la capacidad de sintetizar, liberar hacia la circulación péptidos, que nosotros llamamos natriuréticos. ¿Sí? Y estos péptidos se liberan, ¿sí?, en las aurículas y en los ventrículos, llamados péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral, o BNP. ¿Sí? Estos péptidos endógenos, ¿sí?, son una familia de hormonas, ¿sí?, que, como bien decía, son liberados o bien por las aurículas o bien por los ventrículos. ¿Sí? El otro, que es el péptido natriurético tipo C, ¿sí?, es liberado por otros órganos. Entonces, me interesa el A y el B. Y de estos, el que más me interesa es el B, ¿sí?, que es liberado por los ventrículos cuando el paciente entra en falla cardíaca. ¿Sí? Entonces, el A tiene más que todo importancia a nivel fisiológico, se localiza en las aurículas, o sea, está liberado por las aurículas, tiene acción biológica activa, ¿sí? Se secreta en forma basal, de acuerdo a algunos estímulos, distensión de las aurículas, un volumen cardíaco elevado, etcétera, ¿sí? Pero no se eleva de una manera proporcionalmente alta en pacientes con falla cardíaca. Y en cambio, el péptido natriurético cerebral, o tipo B, que se sintetiza en los ventrículos, se expresa en respuesta a una distensión del ventrículo, a un aumento de la presión sobre la pared ventricular, cosa que ocurre en el paciente que presenta falla cardíaca. ¿Sí? Y se genera el péptido natriurético cerebral, que es el BNP, ¿sí?, se genera a través de unos precursores, ¿sí?, que es el ProBNP, ¿sí?, ¿ok?, que puede ser detectado en la circulación, ¿sí?, y que no es degradado por una enzima. Una vez este ProBNP, ¿sí?, se puede fragmentar, ¿sí?, y producir lo que llamamos también, este ProBNP se puede fragmentar como BNP o como NT-proBNP. ¿Qué es el NT-proBNP? Pues el fragmento amino terminal de este precursor, que es el proBNP. Entonces, de que yo aquí aclaro. Este es el proBNP. Y de este proBNP se pueden fragmentar en dos porciones. Uno como NT-proBNP y este como BNP propiamente dicho. Este BNP, miren aquí, se eleva en paciente con falla cardíaca, miren, liberado por los ventrículos, ¿sí? Y este BNP puede ser degradado enzimáticamente por una enzima que se llama neprilicina, ¿sí? Este BNP cumple funciones importantes en el paciente que está en falla, cuando se eleva. Tiene funciones, por ejemplo, es lusotrópico, es antifibrótico, antirremodelativo. Ojo con eso, porque uno de los efectos importantes del sacubotril es elevar el BNP y este BNP elevado cumple esta función. 2. Es vasodilatador mixto, es natriurético y disminuye la actividad de respuesta neuronal en paciente en falla.
Entonces, el BNP, ¿sí? A diferencia del ANP, se libera por el ventrículo, ¿sí? Y se eleva, miren aquí comparando con el ANP, se eleva en paciente con falla cardíaca. Recuerda que del ProBNP se liberan dos fragmentos, BNP y el fragmento aminoterminal, que es el NT-proBNP. Los dos tienen utilidad clínica, ¿sí? Los dos, digámoslo aquí, se pueden medir en sangre, ¿sí? En sangre. Este es biológicamente activo, y este es inactivo. Por tanto, no es degradado enzimáticamente. Podemos pedir péptidos natriuréticos en un paciente en falla. Los valores predictivos negativos que me hablan de falla, el BNP, en el paciente ambulatorio es que tiene menos de 35 picogramos, pero si el paciente está en un cuadro agudo, ¿sí? Los valores deben ser, para tener un predictor negativo, menores de 100 picogramos. En cambio, el NT, ProBNT, tiene valores mayores. Normalmente es menor de 125, ¿sí? En un paciente ambulatorio y menor de 300 en el paciente en falla, cosa que ya discutimos, ¿sí? Este es degradado, ¿sí? Por su receptor y por enzimas como la neprilicina, el BNP. Este no tiene receptor y no es degradado enzimáticamente, ¿sí? El NT es más sensible para detectar falla cardíaca. Si yo tengo un paciente en falla cardíaca y este está respondiendo a la falla, el NT ProBNP debe descender, mientras que el paciente en falla, en respuesta a la falla cardíaca, el BNP idealmente debería elevarse, sobre todo si el paciente recibe estos ARNI, ¿sí? No olviden, entonces, finalmente, que el BNP es sustrato de la neprilicina. Este no, el NT no lo es. De manera que si yo le doy un ARNI, ¿sí? Los niveles plasmáticos, ¿sí? De BNP deben elevarse en respuesta al manejo, ¿sí? Porque si yo estoy inhibiendo la neprilicina, pues estoy aumentando la concentración del BNP. Mientras que si le estoy dando un ARNI, el NT pro BNP debe descender, lógico. O sea que el NT-proBNP es un péptido natriurético que me está hablando a mí no solamente de diagnóstico, como lo veíamos acá, de falla cardíaca, sino de pronóstico, que me está diciendo cómo está la respuesta al tratamiento en estos pacientes. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, si miramos un corazón normal usualmente responde elevando los niveles de ANP en respuesta a distensión auricular, respuesta a muchos estímulos fisiológicos, ¿sí? Pero cuando el paciente está en falla, los dos péptidos que se elevan con más importancia desde el punto de vista diagnóstico es el BNP y el fragmento aminoterminal NT-proBNP, sobre todo esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, este NT, como decía ahora, tiene mayor sensibilidad clínica, ¿sí? El NT, ¿sí? Que el BNP. Ya lo habíamos comentado por allá. Así entonces, estos dos péptidos, ANP y BNP, tienen su receptor, ¿sí? Y es degradado, perdón, este receptor. Y ocupando este receptor va a generar efectos fisiológicos, como es el caso del BNP.
que es diurético, natriurético, vasodilatador, antirremodelativo, antiapoptósico de fibras, de fibroblastos, por ejemplo, antialdosterónico, disminuye la secreción de renina, reduce la actividad simpática, etcétera. Miren, esa es la imagen en el espejo de la respuesta simpática y de la respuesta del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que yo decía, estos péptidos tienen un efecto opuesto a la actividad del sistema renina-angiotensina y la actividad simpática. Entonces, si miran acá y lo comparan, por ejemplo, con la angiotensina es vasoconstrictora, ¿sí? Promueve la fibrosis cardíaca, la remodelación cardíaca, retiene sodio y agua, distinto a la acción de estos péptidos natriuréticos, que es un efecto completamente opuesto, vasodilatadora, etc. ¿Esto me está diciendo algo? Pues hombre, qué interesante sería darle un medicamento que bloquee las acciones de los receptores de angiotensina, receptor AT1, ¿que sería cuál? El valsartán. Un ARA2, o sea, valsartán. Y un medicamento que inhiba la degradación de estos péptidos natriuréticos, especialmente el BNP, que estamos hablando nosotros. ¿Quién degrada el BNP? Neprilicina. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor, escucha. Sí, ya, ya. La neprilicina, doctor. Eso, la neprilicina. Entonces, si yo inhibo la neprilicina, ¿qué hago con el BNP? La elevo. Porque si yo inhibo quien degrada el BNP, pues estoy aumentando la contracción del BNP. Y si el BNP se eleva, ¿qué hará? ¿Qué efecto tiene? Vasodilatación, reduce la fibrosis cardíaca, aumenta la natriuresis, la diuresis, efectos completamente opuestos a la actividad del sistema renina, angiotensina. ¿Sí o no? Sí, doctor. Señor. Sí, doctor. No estén perdidos, porque esa fisiología que se le enseñó atrás tiene importancia en eso. ¿Sí? La fisiología, y recuerden que yo cuando hablé de falla cardíaca les hablé de la fisiopatología de esto. Entonces no olviden, los péptidos natriuréticos tienen varios efectos importantes. Uno, son vasodilatadores. Dos, son antiproliferativos. Tres, son diuréticos, natriuréticos. Cuatro, disminuyen la respuesta neurohormonal, disminuyen la actividad del tono simpático y la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso es una de las cosas centrales que hay que tener en cuenta. Así entonces, los péptidos natriuréticos en falla cardíaca, ¿sí? Van a tener esos efectos que ya le dije. Disminuyen el tono simpático, la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, tienen un efecto diurético, son antirremodelativos, son vasodilatadores. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, estos péptidos, como es el BNP, tienen su receptor aquí, actúan. Ocupando un receptor específico, genera efectos biológicos. ¿Sí? Por ese lado también pueden internalizarse y degradarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se degradan estos péptidos natriuréticos? Especialmente por el receptor que lo degrada y por una enzima, que es la clave del tema de hoy, de ahorita, que esa enzima hidroliza, tiene una actividad proteasa, que es llamada la neprilicina. La neprilicina es una gran familia, ¿sí?, de enzimas que tiene un efecto que no selectivo sobre los péptidos y puede degradar otros péptidos.
Entonces, los péptidos natriuréticos se pueden degradar, ¿sí?, o neutralizar por enzimas específicas como son endopeptidasas, la neprilisina, o por su propio receptor que la degrada, la neutraliza, ¿sí? Así entonces, por acá existe una enzima llamada neprilisina, que coge estos péptidos natriuréticos, los escinde, los corta, ¡pac!, su estructura, ¿sí?, y pierden actividad, ¿sí? Eso es lo usual, eso es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Entonces, esta neprilisina es el actor de estos péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque esta neprilisina en pacientes en falla, ¿sí?, tienen mayor concentración y lógicamente van a degradar, ¿sí?, en gran cantidad a estos péptidos, ¿sí? Entonces la internación por la actividad de los receptores es mucho menor, o sea que juega un papel muy importante. De manera que cuando el paciente está en falla, la neprilisina es la que manda, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿será que esta neprilisina es selectiva solamente para estos péptidos natriuréticos? No, esta neprilisina es un agente muy promiscuo, ¿sí? ¿Promiscuo en qué sentido? Puesto que puede degradar diferentes péptidos, entre otros los péptidos natriuréticos. Pero puede degradar diferentes péptidos. Mire, puede degradar la angiotensina 1. Recuerde que la angiotensina 1 se puede convertir directamente por los péptidos natriuréticos en angiotensina 1,7, que eso es bueno, ¿sí? Puede degradar la angiotensina 2, la endotelina, las bradicininas, etc. Muchos péptidos. ¿Y en qué porcentaje o cómo lo hace esa afinidad? Si ustedes ven aquí, la afinidad sobre el BNP pues es menor comparando con otros péptidos natriuréticos, ¿sí?, o con otros péptidos natriuréticos. Pero básicamente degrada diferentes péptidos. Miren aquí la importancia de esto. ¿Tendrá eso importancia clínica? Pues tiene implicación clínica, sí, porque aquel que sea sustrato de esta neprilisina, ¿sí?, sustrato, hará que esta neprilisina degrada y disminuya la actividad biológica de estas sustancias, ¿sí? ¿Ok? No olviden esto. Estas neprilisinas, ¿sí?, degradan, ¿sí? Por ejemplo, la angiotensina 1 la convierte en angiotensina 1,7. Aquí la vemos, vean. La angiotensina 1 convertida por acá en angiotensina 1,7. ¿Tendrá eso importancia? Después vamos a ver que sí. ¿Sí? La neprilisina no es una enzima selectiva del BNP. Puede degradar diferentes sustratos. Entonces, a manera de corolario de los temas que vamos a ver mañana, entonces en la década de los 80, 90 empezaron a surgir fármacos que podrían inhibir directamente la neprilisina y pensaron en ello y entonces dieron varios fármacos. Aquí aparecen varios medicamentos que aparecen aquí como el candoxatril, ecodotril, etcétera, ¿sí? Y que encontraron que el bloqueo de esta neprilisina con estos pues aumentaba péptidos cardioprotectores, pero también incrementaba péptidos cardiodeleterios. Entonces, los resultados de los estudios con esos inhibidores de neprilisina no selectivos encontraron que con estos medicamentos se incrementaba la mortalidad. Entonces, se abandonó con estos primeros ensayos y pensaron por qué aumentaba la mortalidad, ¿sí? Dijeron, no, hombre, es que el bloqueo de la neprilisina sola es insuficiente. Y hay que hacer doble bloqueo. Es decir, ¿qué hay que hacer? Bloquear las acciones de estos péptidos cardiolecterios e incrementar la actividad de estos, o sea, bloquear la neprilisina y bloquear la actividad del sistema renina-angiotensina.
¿sí? Y ahí surgieron lo que siguiente, en la década del 2000, los inhibidores de vasopeptidas, como este que aparece a lo último, el omapatrilato, que no solamente inhibía la actividad de la neprilicina, sino que inhibía la ECA. Entonces ya dijeron, ve, por ahí está interesante el caso. Un inhibidor de ECA y a su vez inhibe la NEP. Pero ¿qué problemas tuvieron? Que estos pacientes presentaban angioedema como una reacción adversa muy frecuente, muy frecuente. De manera que este omapatrilat se asoció mucho a este efecto de angioedema que aparece aquí, mucho, un 24%. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este omapatrilat que inhibe ECA y neprilicina también inhibe la aminopeptidasas. Y si inhibo la aminopeptidasas, voy a incrementar los niveles de bradicinina. Y estos niveles de bradicinina fueron los que se asociaron a este efecto adverso que fue el angioedema. De manera que el omapatrilato, ¿sí?, no solamente inhibe la ECA, inhibe la neprilicina, sino que inhibe aminopeptidasas, que en conjunto van a elevar los niveles de bradicinina y producen efectos adversos. Ese efecto adverso que limitó el uso de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, ya para irme en este minuto, digo lo siguiente. Surgió finalmente el sacubitrilato, ¿sí?, que surgió básicamente este medicamento porque inhibe en forma selectiva la neprilicina. Y al inhibir selectivamente la neprilicina, sin tener efecto ni ECA ni inhibir la aminopeptidasas, pues el efecto de elevación de la bradicina fue menor, ¿sí? Y ahí entonces surgió este medicamento que mañana les voy a hablar, el sacubitrilato como inhibidor selectivo de la neprilicina sin afectar. Ese es el tema que comentaremos mañana. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, muy amable. Feliz día. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.